Lo voy a grabar. Ah, ok. Ya, Muchas gracias, gracias. Ana. Siempre pasa, siempre pasa. Gracias, Anaís. Pero en todo caso, esta es la parte importante que graba. El Kahoot lo pueden revisar después, les mandamos los enlaces. Así que bueno, felicitaciones a los ganadores del día de hoy por sus décimas y al resto igual por participar en la actividad. Como les Profe, comenté, buenos días, ¿me permite grabar? por supuesto, Yanina. Gracias. Y más un video. Súper. Ahí te debe permitir, Yanina. Ya. Vamos entonces a lo nuestro. Vamos a compartir pantalla. Hoy día no lo voy a compartir con esa cosa de la No, cara. no me permite grabar todavía, profe. No le permite aún. Vamos a revisar entonces. Eh, Guadalupe, tú puedes grabar, ¿cierto? Porque dice exactamente lo mismo, ¿eh? No, tampoco puedes. Chan, 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 chan. ¿Qué será? ¿Qué será? Prueba ahora. Y Janina. Ahí me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. No sé qué cosa les Ahora sí, permití profe, antes. gracias. Súper, súper, no se preocupen. Ya. Listo, entonces vamos a compartir pantalla. Como les comentaba, no voy a poner mi cara en esta oportunidad, porque en este computador no puedo. Eh, Como les comentaba, entonces, el profesor Fuchs, por lo que me comentó, alcanzó a revisar todas las reglas de la competencia absoluta, que como bien pudieron revisar, bueno, en el control que tuvimos recién, ¿cierto? Son esencialmente tres, la materia del fuero y la cuantía, a la que se le suma hoy día, ¿cierto? En materia penal, más bien en materia procesal penal, el tiempo, ¿cierto? Tratándose de los tribunales, los juzgados del crimen y los tribunales del actual sistema procesal penal, ¿cierto? Los juzgados de garantía y el tribunal de juicio oral en lo penal, dependiendo del momento de entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en cada una de las regiones. ¿Ya? Aunque todos no lo crean, ¿cierto? Siguen existiendo causas que son de conocimiento de los juzgados del crimen, que son hoy día casi prácticamente todas las causas relativas a derechos humanos ocurridas en la dictadura. ¿Ya? Entonces, como esas causas son imprescriptibles, se siguen conociendo en los juzgados del crimen por la fecha en que ocurrieron. ¿Ya? Pero eso para que lo sepan nomás. Por lo tanto, nos corresponde hoy día revisar las reglas de la competencia relativa. Como les comentaba, porque esto no cambia, ahí sí. El propósito de las reglas de competencia relativa es que nosotros, una vez que hayamos revisado las reglas de competencia absoluta y hayamos determinado la jerarquía del tribunal a la cual nosotros vamos a estar sometidos o va a estar sometido el conocimiento del asunto, entonces ahora tenemos que determinar a través de estas otras reglas cuál va a ser el tribunal dentro de esa jerarquía que por ley, ¿cierto?, tiene que conocer sobre este asunto. ¿Ya? Entonces, la función de las reglas de competencia relativa es que nosotros podamos establecer cuál de estos tribunales dentro de la misma jerarquía tiene que conocer el asunto. A diferencia de las reglas de competencia absoluta, estas reglas son de orden privado. No todas, sino que aquellas reglas que están, que se tratan a propósito de los asuntos contenciosos civiles. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué otras reglas son de competencia, perdón, son de orden público y por lo tanto no son modificables por las partes? Son todos aquellos otros asuntos distintos a los contenciosos civiles, que son naturalmente entonces los asuntos civiles pero no contenciosos, eh, y por supuesto también los asuntos penales, ¿ya? Que tampoco son susceptibles de alguna de estas reglas, que tienen reglas especiales. Eh, A diferencia de las reglas de competencia absoluta, en las reglas de la competencia relativa, el único factor determinante es el territorio. ¿Ya? No importa ni la cuantía, ni el fuero, ni la materia, ni el tiempo. Lo único importante acá es el territorio. Por lo tanto, si tuviéramos que distinguir entre elementos, el único elemento acá relevante va a ser el territorio. Eh, el territorio es, bueno, esencialmente, como bien podrán entender, ¿cierto? El lugar físico en el cual está
en el cual existe, ¿cierto?, un tribunal, en el cual está sentado un tribunal y respecto del cual este va a tener conocimiento para resolver de los asuntos que se promuevan dentro de ese espacio de territorio. Definitiva. Hoy día, ¿cierto?, en virtud de nuestra distribución geopolítica, los tribunales tienen competencia respecto de determinadas comunas o agrupaciones de comunas. ¿Ya? Esa es la distinción que se hace hoy día en cuanto a la competencia en virtud del territorio, ¿ya? Respecto de comunas o agrupaciones de comunas. Antes de entrar a revisar, ¿cierto?, en particular las reglas que fueron establecidas por el legislador a propósito de la competencia relativa, es importante revisar antes reglas de descarte. ¿Ya? Lo primero que tenemos que determinar, luego de revisar, ¿cierto?, las reglas de la competencia absoluta, es si es que existió entre las partes algún tipo de prórroga de la competencia. Vamos a ver a continuación, ¿cierto?, en particular, de qué forma se puede dar esta prórroga de la competencia. Luego, si es que las partes no han prorrogado la competencia, tenemos que revisar si es que existe alguna regla especial establecida en la ley que establezca cuál de los tribunales tiene que conocer, dentro de la jerarquía, ¿cierto?, tiene que conocer el asunto. Si es que ninguna de esas reglas especiales nos resuelve el tema de cuál va a ser el tribunal competente dentro de esta jerarquía, entonces la ley nos redirige a distinguir entre aquellos asuntos que se promueven respecto de bienes muebles o bienes inmuebles, ¿ya? Estableciendo también reglas diferenciadas para cada una de esas acciones. Y ahí vamos a revisar en particular cuáles son. Y finalmente, ¿cierto?, a falta de cualquiera de estas reglas, en ese orden, ¿cierto?, entonces la regla general o la regla que queda en subsidio de todas las anteriores, que se va a entender competente para conocer del asunto el tribunal del domicilio del demandado, que, como vamos a ver, generalmente es la regla que se suele ocupar, puesto que las anteriores, ¿cierto?, en muchos casos no tienen aplicación. Y vamos a ver también que en muchos de los casos anteriores también la regla es que ese tribunal coincida también con el tribunal del domicilio del demandado. Así que es en general una regla que tiene harta aplicación práctica. ¿Qué es la prórroga de la competencia? Vimos entonces que lo primero que tenemos que revisar ahora, que tenemos la jerarquía clara y queremos entrar a revisar el tribunal dentro de esta jerarquía que es competente para conocer del asunto, es ver si es que existió entre las partes algún tipo de prórroga de la competencia. La prórroga, la definición que podemos ofrecer en virtud de lo que nos señala el Código Orgánico de Tribunales en su artículo 181, es que se trata de un acuerdo, ya sea expreso o tácito, entre las partes, en virtud del cual le entregan la competencia a un tribunal que no es el naturalmente competente o el naturalmente llamado, ¿cierto?, para conocer del asunto. Esto es, en virtud de las reglas, ¿cierto?, ordinarias, podríamos decir, de la competencia relativa, nosotros tenemos que el tribunal competente en virtud de la ley debiera ser, por ejemplo, el juzgado civil de Santiago. Sin embargo, ¿cierto?, en virtud de una prórroga de la competencia respecto de asuntos contenciosos civiles, las partes podrían señalar y establecer expresamente en un contrato que el tribunal que va a conocer de ese asunto no es el tribunal del juzgado ordinario, ¿cierto?, de Santiago, sino que va a ser eh, el tribunal de Valparaíso. ¿Ya? Eso es una prórroga de la competencia. Algunas críticas que le hace Maturana a la definición es que lo deja en términos muy amplios, siendo que en realidad la prórroga de la competencia más bien tiene una aplicación restringida. Esto es porque la prórroga de la competencia tiene solamente aplicación respecto de los asuntos contenciosos civiles, ¿ya? No tiene aplicación respecto de los asuntos no contenciosos ni respecto de los asuntos penales. Y además, a su juicio, falta mencionar que esta regla se trata solamente a propósito de las reglas de competencia relativa y por lo tanto solamente las partes pueden modificarlo en virtud del elemento del territorio y no pueden modificar el tribunal en virtud del elemento de la cuantía, de la materia o del fuero, ¿ya?
que eso si bien se puede subentender por la posición que tiene esta regla dentro del Código Orgánico de Tribunales, la ley no lo menciona expresamente, ¿ya? Pero hoy día entendemos, sin ninguna duda, ¿cierto?, que las reglas de la competencia relativa son las únicas que son susceptibles de algún tipo de prórroga, y solamente en asuntos contenciosos civiles. Todos los otros elementos de la competencia que dicen relación con la competencia absoluta, tratándose de reglas de orden público, no son susceptibles de ningún tipo de acuerdo entre las partes que saquen, ¿cierto?, la competencia de un tribunal y se la pasen a otro. Esto solamente puede ocurrir entonces en asuntos contenciosos civiles. Por lo tanto, ahí Maturana, ¿cierto?, ofrece una definición que a su juicio es más adecuada, que incorpora estos dos elementos, ¿ya? Sin prejuicio de lo cual, ¿cierto?, ustedes siempre es bueno tener presente la definición que entrega la ley, y a partir de ahí hacer las críticas que ustedes estimen pertinentes, que como les comentaba son estas dos, pero que a juicio de esta cátedra, ¿cierto?, la verdad es que no suman mucho más, sin prejuicio de que es más precisa esa definición. ¿Cómo podemos clasificar la prórroga de la competencia? Bueno, Maturana discute si es que se podría hablar algo así como entre una prórroga legal y una prórroga convencional. Como ven, la ley habla de la prórroga que hagan las partes, ¿cierto? Es decir, se está refiriendo solamente a una prórroga de competencia que pueda ser de carácter convencional entre las partes. Entonces, Maturana se pregunta si es que existe algún tipo de prórroga que no es convencional, pero que ha sido establecida expresamente por el legislador, ¿ya? Y así, uno de los casos que dice Maturana que podría considerarse como una prórroga de carácter legal, y que nos importa para esta clase, tratándose de un asunto civil, es aquella que dice relación con la reconvención. En la reconvención existe una regla expresa que establece que, tratándose de una demanda reconvencional, esto es la que presenta el demandado respecto del demandante en esta misma causa, la misma ley establece que el tribunal competente para conocer de ese asunto, es decir, de la demanda reconvencional, va a ser el tribunal que estaba conociendo del asunto principal, de la demanda principal, sin perjuicio de que, en virtud de la ley o de las reglas generales, sería otro el tribunal competente, o podría ser otro el tribunal competente, ¿cierto?, para poder conocer de ese asunto. Pero como la ley establece que en este caso específico, como se trata de un mismo asunto y se está demandando reconvencionalmente en esta misma causa, entonces va a conocer el primer tribunal. Entonces, Maturana dice que esto podría ser un ejemplo más bien de una prórroga de carácter legal, que el mismo legislador establece aquí que el tribunal que naturalmente competente no va a ser el que está establecido según las reglas generales, sino que va a ser este otro tribunal. La verdad es que aquí el mismo Maturana se da cuenta, ¿cierto?, que en realidad acá, la verdad es que no estamos en presencia de una prórroga de la competencia propiamente tal, sino que estamos en presencia de una regla especial legal, en virtud del cual el tribunal que es naturalmente competente, en virtud de la ley, no va a ser el tribunal según las reglas generales, sino que va a ser el tribunal en virtud de esta regla del artículo 124 del Código Orgánico del Tribunal. La verdad es que aquí no hay una prórroga de la competencia, las partes no acuerdan nada, sino que más bien es la propia ley la que establece cuál va a ser el tribunal competente, y por lo tanto aquí estamos más bien en presencia de una regla de competencia y no de una prórroga propiamente tal. Y la verdad es que es lo mismo respecto de los otros casos que cita en su manual, ¿ya? Solamente para ir recordando algunos elementos de la prórroga de la competencia, recuerden que solamente puede tratarse de asuntos contenciosos civiles, que el único elemento que se puede prorrogar es el territorio. Respecto del tribunal en los cuales se puede mover esta prórroga, solamente son tribunales ordinarios dentro de la misma jerarquía. Recuerden que esto ocurre después de la determinación de la jerarquía según las reglas de la competencia absoluta. Y también, ¿cierto?, importante, que esta prórroga de la competencia solamente va a proceder respecto de la primera instancia, ¿ya? Uno no puede, o las partes no pueden, ¿cierto?, prorrogar diferenciadamente cuál va a ser el tribunal de segunda instancia que va a conocer del asunto. Y esto naturalmente, ¿cierto?, por la regla general que revisamos en la clase del día lunes, en virtud del cual la regla de la jerarquía, ¿cierto?, en virtud del cual, radicado el asunto en el tribunal de primera instancia, también va a quedar radicada la competencia del tribunal de segunda instancia, ¿ya? Y es una regla, como dijimos, de orden público, y por lo tanto no es modificable por las partes. De modo tal, ¿cierto?, que si nosotros
sacamos el conocimiento de un asunto del Tribunal de Santiago y lo pasamos a Valparaíso, entonces desde el momento en que se queda radicada la causa a través de la notificación válida de la demanda, el tribunal de segunda instancia competente para conocer de ese asunto va a ser la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y no la Corte de Apelaciones de Santiago, aunque las partes hayan establecido algo así en su contrato, ¿ya? Eso no sería válido porque se trata de una norma de orden público. ¿Alguna duda hasta acá? No, al menos todo claro por acá. Súper, gracias Isadora. Seguimos entonces. Bueno, ¿quiénes pueden prorrogar la competencia? La verdad es que esto se remite a las reglas generales en materia de la capacidad procesal, y en general a las reglas entonces en materia de capacidad civil, que van a ser competentes para poder celebrar válidamente, ¿cierto?, un contrato en el cual se prorrogue la competencia de todas las personas que según la ley están habilitadas en juicio por sí mismas, ¿cierto? Y, ¿cierto?, también por los representantes legales en los casos de las personas que no están habilitadas para comparecer por sí mismas en juicio, ¿ya? Naturalmente. Pero se limita en todo caso a las reglas generales, no hay ninguna modificación en ese sentido. ¿De qué formas se puede hacer la prórroga de la competencia? Esencialmente hay dos maneras, ¿ya? Está el modo expreso, ¿cierto? Que esto es cuando en un contrato, no necesariamente tiene que ser un contrato sobre un tema en específico, puede ser un contrato que se limite solamente a establecer una prórroga de la competencia, pero el código habla de cuando expresamente las partes en un contrato o en un acto posterior, las partes convienen en realizar esta prórroga de la competencia designando con toda precisión el juez al cual ellos quieren quedar sometidos el conocimiento del asunto, ¿ya? Y ahí ponemos un ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, en un contrato de compraventa que suscribimos, no sé, por ejemplo, entre Miguel e Isadora por la compraventa de una casa, eh, podemos establecer, ¿cierto?, como una cláusula dentro de este contrato de compraventa, una de las últimas cláusulas, ¿cierto?, por ejemplo, que las partes convienen que para todos los efectos de este contrato van a fijar su domicilio en la comuna de la región metropolitana, esto independiente que, no sé, pues las partes tengan domicilio, por ejemplo, en Valdivia, y el inmueble del que estamos hablando está ubicado en Chiloé, ¿ya? Entonces las partes establecen expresamente que para efectos de este contrato van a fijar su domicilio en la región metropolitana y van a prorrogar entonces expresamente la competencia respecto de cualquier conflicto que se suscite respecto de este contrato ante los tribunales ordinarios de ese lugar, ¿ya? Esa es una forma válida de realizar una prórroga expresa de la competencia y es bastante común, la verdad, en materia contractual, ¿no? Entonces, si usted revisa cualquier contrato, la verdad es que es bastante frecuente, ¿cierto?, encontrar algún tipo de cláusula de este tipo. La otra forma es la prórroga tácita. Esto es cuando no tenemos algo así como un contrato o una cláusula posterior al contrato, ¿cierto?, en la cual las partes digan expresamente que ellos quieren someter el conocimiento del asunto a un tribunal distinto en virtud del territorio. Sino que más bien lo que existe son actuaciones de las partes que manifiestan de alguna u otra forma su intención de prorrogar la competencia del tribunal que es naturalmente competente para ello, ¿ya? Y en ese sentido tenemos que distinguir las actuaciones procesales de las dos partes. Primero del demandante y segundo del demandado. ¿En qué minuto el demandante prorroga la competencia? Es cuando éste, en vez de presentar la demanda en el tribunal que es naturalmente competente para conocer del asunto, por ejemplo, en el caso del inmueble que estábamos conversando, por ejemplo, que está ubicado en Chiloé, ¿cierto? El tribunal competente sería algún tribunal de la isla de Chiloé, ¿ya? El que es naturalmente competente o el que es naturalmente llamado a conocer de ese asunto. Sin embargo, yo, por ejemplo, que estoy demandando a Anaís, en vez de presentar la demanda ante el tribunal de Chiloé, lo presento ante el tribunal de Puerto Montt, ¿ya? En ese caso, lo que yo estoy haciendo es presentar la demanda ante un tribunal que es relativamente incompetente, pero que, vamos a ver, podría eventualmente también conocer del asunto si es que se verifican otros pasos, ¿ya? Luego, ¿cierto? Entonces el demandado viene a Anaís, ¿cierto? Le notifican una resolución
que se le presentó una demanda en su contra, ¿cierto?, por este contrato en el tribunal de Puerto Montt respecto a este inmueble de Chile. Y lo que establece el código es que si Anaís no realiza ninguna gestión, o sea, si realiza cualquier gestión distinta a reclamar la incompetencia del tribunal, se va a entender que Anaís está prorrogando tácitamente la competencia del tribunal de Puerto Montt para conocer de este asunto, ¿ya? Entonces, la forma en la que la ley entiende que se realiza la prórroga de la competencia en definitiva por parte del demandado es si está, al momento de tomar conocimiento de un asunto, que está en conocimiento de un tribunal que no es el que naturalmente es competente para conocerlo, y no alega esa incompetencia como su primera actuación dentro del proceso, entonces se va a entender que está prorrogando esa competencia del tribunal y por tanto va a quedar perfectamente radicado el asunto del conocimiento de ese tribunal, ¿ya? Y va a poder conocerlo sin ningún problema. La única excepción está establecida en materia del procedimiento de ejecución, en la cual, y aquí solamente una excepción para que sepa que existe, pero la verdad es que no es necesario que entiendan en profundidad a qué se refiere, pero en el procedimiento ejecutivo, antes de iniciarse el procedimiento ejecutivo, pueden existir algunas actuaciones procesales que se llaman gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, que tienen como finalidad esencialmente, bueno, como dice la misma ley, ¿cierto?, preparar la vía ejecutiva, pero se trata más bien de tener o consolidar algunos títulos ejecutivos que están expresamente señalados en la ley. Y esas actuaciones, como son súper específicas, el mismo legislador establece que, tratándose de estas, y habiendo actuado, por ejemplo, el demandado ejecutivo respecto de estas actuaciones, no se va a entender que en ese sentido prorroga la competencia. Solamente la va a prorrogar si es que realiza alguna gestión distinta a reclamar la incompetencia, pero ya en el procedimiento de fondo, ¿cierto? Cuando se presenta la demanda ejecutiva propiamente tal. Porque estas gestiones preparatorias son anteriores, ¿ya? Esa es la única excepción. Pero en todos los otros casos, por ejemplo, si en materia civil se presenta una medida precautoria prejudicial y la parte no alega la incompetencia antes de responder esas medidas precautorias prejudiciales, también se va a entender que está prorrogando la competencia. Y ahí también Maturana se pregunta, bueno, ¿qué pasa si es que el demandado, que también pasa mucho, ¿cierto? Si el demandado no comparece, es decir, no presenta o queda en rebeldía, ¿cierto? No presenta su contestación de la demanda dentro del plazo que tiene establecido para eso. La verdad es que ahí se entiende que, si bien no existe una prórroga tácita propiamente tal, porque a través de sus actuaciones la verdad es que no ha manifestado nada, ni siquiera tácitamente, porque no existe, no está, se entiende que igual la competencia queda radicada en este tribunal por la prórroga que ha hecho el demandante, y en realidad lo que pasa es que el demandado va a perder su oportunidad procesal para poder alegar la incompetencia relativa al tribunal, ¿ya? Por lo tanto, de todas maneras va a quedar radicado el asunto en este tribunal. Por lo tanto, en estricto sentido, no es que prorrogue la competencia, sino que más bien pierde la oportunidad procesal para alegarlo y por lo tanto la causa va a quedar de todas maneras radicada en el conocimiento de este tribunal. Y va a poder seguir conociendo entonces del asunto en adelante. Y bueno, ¿cuáles son los efectos? Ya lo hemos conversado, ¿cierto? El efecto natural es que el tribunal que es competente, que era naturalmente competente, ¿cierto? Según la ley para conocer del asunto, deja de serlo. Y pasa a conocer el asunto entonces este otro tribunal que no lo era. Por lo mismo, ¿cierto? Habiéndose prorrogado la competencia válidamente, ya sea expresa o tácitamente, las partes posteriormente no van a poder alegar ningún tipo de incompetencia del tribunal. Y por supuesto los efectos son relativos, solamente van a afectar a las partes que hayan celebrado o hayan acordado este tipo de prórroga, ¿ya? O sea, por ejemplo, si hay un contrato que afecta a más de una parte, o en el que o en el que puedan existir más de un demandado, y se celebró esta prórroga de competencia respecto de solo uno de ellos, esto solamente va a afectar a esas partes, no va a afectar al resto de las otras que van a tener que entonces seguirse conforme a la regla general, ¿ya? Eso también es importante, porque es un acuerdo entre partes, y por lo tanto no tiene alcances extensivos a las otras. ¿Alguna duda hasta acá respecto de la prórroga de la competencia? Voy a ver el chat.
Tal parece que no. Ya. Excelente. Avancemos entonces. Bueno, entonces luego de revisar, vimos que cuál es la jerarquía de nuestro tribunal, entonces ahora vamos a ver cuál tribunal dentro de la jerarquía es el competente para conocer del asunto. Vimos que si existe prórroga, no existe prórroga a la competencia, ¿ya? Entonces ahora entramos a revisar algunas reglas especiales que están expresamente establecidas en la ley, en el Código Orgánico de Tribunales para establecer la competencia relativa. Y aquí son varias reglas. Una es, por ejemplo, si es que existen varias obligaciones establecidas, por ejemplo, en un contrato, que tienen que cumplirse en distintos lugares, la ley dice que el tribunal competente para conocer de este asunto, ¿cierto?, del contrato en general, va a ser cualquiera de los tribunales de estos territorios, ¿no? Es decir, cualquiera de estos tribunales en los cuales se pueda cumplir la obligación, o cualquiera de estas obligaciones, ¿no? Lo mismo pasa respecto de si tenemos un demandado con dos o más domicilios, ¿ya? Ahí también, si es que tiene más de un domicilio, el demandante va a poder válidamente, ¿cierto?, entablar su demanda en cualquiera de estos territorios, ¿no? En cualquiera de los territorios en los cuales el demandado tenga un domicilio. Si son dos o más demandados que también tienen diversos domicilios, aquí también la regla es bastante parecida, ¿cierto? El demandante también va a poder establecer o interponer la demanda en cualquiera de estos territorios en los cuales exista algún domicilio de alguna de las partes. Y en ese caso, el resto de los otros demandados van a quedar sujetos a la competencia de este primero, ¿ya? Del, de la causa en la cual se quedó radicada el asunto respecto de alguno de los domicilios de estas personas. En cuanto a las personas jurídicas, también existe una regla específica, bueno, el territorio en el cual, o el domicilio respecto del cual se va a entender que tiene domicilio una persona jurídica, es aquel en el que éste tenga asiento, ¿ya? Y ahí, por lo tanto, va a ser importante revisar entonces la escritura, ¿cierto?, de constitución de estas personas jurídicas para poder determinar ahí dónde tiene fijado su domicilio. Y también la ley se pone en el caso de que sea una empresa, por ejemplo, que tiene más de una sucursal, en el cual se va a entender que el domicilio, para efectos de la interposición de alguna demanda, va a ser aquel respecto del cual, en el contrato, respecto del cuál oficina, ¿cierto?, celebró el contrato en particular, ¿no? Por lo tanto, también va a ser importante determinar o revisar el contrato para determinar cuál de aquellas oficinas o cuál de aquellos establecimientos en particular va a ser el competente, o perdón, cuál va a ser el domicilio relevante para efectos de determinar la competencia en esta materia. Y luego, bueno, hay otras reglas que están establecidas específicamente respecto a algún tipo de acciones, por ejemplo, en materia posesoria. Dice expresamente que el territorio va a ser aquel en el cual están situados los bienes a los cuales se refieren estas acciones posesorias, y si es que estos bienes inmuebles están situados en varios territorios de los tribunales, ¿cierto?, va a ser competente también el juez de cualquiera de estos. Y esto, por ejemplo, puede ocurrir que un inmueble está justo en una división de comunas, por ejemplo, respecto del cual existen dos tribunales competentes. Ahí la ley se hace cargo y dice que en realidad ambos son competentes y por lo tanto usted puede interponer la demanda en cualquiera de ellos. Eso en cuanto a las reglas especiales. Entonces, ya sabemos, tenemos que revisar primero si hay prórroga de la competencia, luego si es que es relevante fijarnos en alguna de estas reglas especiales, que como vemos no cubren todos los casos. Luego, entonces, ¿cierto?, tenemos que revisar aquellas reglas relativas a la naturaleza propiamente tal de la acción. Y aquí la ley, ¿cierto?, nos dice que la acción va a ser inmueble cuando el contrato o la obligación, ¿cierto?, se refiera a un bien inmueble, y por lo contrario, ¿cierto?, la acción va a ser mueble o se va a reputar mueble, ¿cierto?, en los otros casos. Y ahí la ley habla expresamente que, por ejemplo, las obligaciones de hacer se van a reputar muebles para efectos del Código Orgánico de Tribunales. En relación a las acciones inmuebles, el Código nos dice expresamente que estamos en presencia de una
un caso de competencia acumulativa en el cual eventualmente van a ser competentes también dos tribunales para conocer de este asunto. Porque, cierto, la ley dice expresamente que va a ser competente tanto el tribunal del lugar en el que se contrajo la obligación, ¿cierto? Pero también va a poder ser competente aquel lugar en el cual se encuentre el bien inmueble respecto del cual nosotros estamos interponiendo esta acción. ¿Ya? Por ejemplo, una acción reivindicatoria respecto de un terreno en Punta Arenas, ¿cierto? Va a ser competente tanto el tribunal de donde se contrajo las obligaciones, por ejemplo, si se celebró un contrato respecto a este bien inmueble, pero en Santiago, va a ser competente Santiago, pero también, en virtud de esta regla del artículo 135, también uno podría interponer válidamente esa demanda en Punta Arenas. ¿Ya? Ambos competentes entonces tienen, ambos tribunales tienen competencia acumulativa y por lo tanto habrá que decidir por parte del demandante dónde interponer esa demanda. Y por supuesto, interpuesta la demanda en uno de esos tribunales y radicada la competencia, pierde el otro la competencia para conocer de ese asunto. En el caso de que hayan acciones mixtas, esto es que existan pretensiones respecto de obligaciones tanto inmuebles como muebles, la misma ley dice que se va a priorizar entonces la regla respecto de los bienes inmuebles. Por lo tanto, siempre que existan acciones mixtas, que tengamos tanto muebles como inmuebles, tenemos que fijarnos entonces en estas mismas reglas relativas a los bienes inmuebles. ¿No? El bien inmueble se come entonces a cualquier posibilidad del bien mueble para poder, para efectos de la determinación de la competencia relativa. Y finalmente se establece que respecto de las acciones muebles, el tribunal competente va a ser aquel del domicilio del demandado. ¿Ya? Eso señala también expresamente el Código Orgánico de Tribunales, que como vamos a ver coincide, ¿cierto?, con la famosa regla supletoria establecida en el artículo 134 y que es sumamente importante que conozcan y recuerden, que establece que en el caso de que ninguna de estas reglas anteriores tenga aplicación en el caso en particular, entonces en todos estos casos va a ser competente el tribunal donde tenga domicilio el demandado. ¿No? El artículo 62, ¿cierto?, nos define qué es lo que se va a entender por domicilio, que para todos los efectos es lo mismo que establece el Código Civil, ¿cierto?, que es el lugar donde el individuo tiene su asiento, donde ejerce habitualmente su profesión o oficio, y en definitiva va a determinar el domicilio civil para efectos de esta competencia. Y como les comentaba también a propósito de la regla especial, si es que el demandado tiene más de un domicilio, siempre recuerden que el tribunal naturalmente competente va a ser aquel de cualquiera de estos dos domicilios. ¿Ya? Por eso van a ver, si es que algún día litigan, ¿cierto?, la importancia de poder conocer el domicilio del demandado, cosa que no siempre es fácil. ¿Ya? No siempre es fácil. ¿Y por qué es tan importante, más allá del tribunal competente o no, tener el domicilio correcto, ¿cierto?, de la parte, para efectos de una correcta notificación o emplazamiento válido de la demanda, siempre es importante tener el domicilio correcto de la parte, puesto que de lo contrario eh, eh, va a ser imposible, ¿cierto?, poder notificar a esa persona válidamente. ¿Ya? De modo tal que de ahí la importancia entonces de, en virtud de esta regla supletoria, y como él comenta también en virtud de la debida notificación y emplazamiento de todas las actuaciones procesales respecto del demandado, de conocer, ¿cierto?, el domicilio o los domicilios que tenga el demandado. Finalmente, simplemente se los menciono, ¿cierto? Lo que vimos recién se trata en particular respecto de los asuntos civiles contenciosos. Respecto de los asuntos civiles no contenciosos, existen otro tipo de reglas, eh, también en un orden de descarte, ¿cierto? Pero aquí, como bien comentábamos, no existe la prórroga de la competencia, eh, y existen más bien algunas reglas especiales y luego también una regla supletoria. Existen reglas especiales tratándose de determinados asuntos, por ejemplo, en materia de herencia, se establece que el domicilio, perdón, que el tribunal competente para conocer de los asuntos relativos a las herencias o a la sucesión por causa de muerte siempre va a ser el tribunal donde tenía domicilio el causante, ¿cierto?, antes de fallecer. Esa, por ejemplo, es una regla especial tratándose de materia sucesoria.
Pero así también existen otras reglas tratándose, por ejemplo, de la muerte presunta o asuntos relativos a la capacidad de las personas. Pero a falta de cualquier regla especial en materia de asuntos civiles no contenciosos, también existe una regla supletoria que es similar, ¿cierto?, a la regla supletoria del artículo 134, pero aquí se establece que el tribunal competente va a ser aquel de la comuna en el que tenga domicilio quien solicita la actuación del tribunal. Aquí recuerden que no hay demandado, sino que más bien un solicitante, que no hay una contienda propiamente tal, y por lo tanto, aquí la regla supletoria es que el tribunal competente va a ser aquella del domicilio del solicitante, porque naturalmente no va a existir un demandado. Como ven, en realidad son reglas bastante similares y tienen el mismo sentido lógico. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Janina, por favor. no, una pregunta. ¿Es posible que dé un ejemplo de lo último que estaba diciendo con respecto a la regla supletoria de la regla de Descartes de lo no contencioso? Sí, por supuesto. A ver, es que no se me ocurre en este caso algún caso que no esté regulado expresamente en la ley, pero pongámonos en el caso de que el tribunal, por ejemplo, no... a ver, por ejemplo, si yo quiero eh, ir a un tribunal respecto a un asunto no contencioso para determinar, por ejemplo, la incapacidad de una persona, eh, y no tengo establecida una regla en la ley que me diga cuál es el tribunal competente. Entonces tengo que ir a la regla de aplicación general en materia de este caso. Entonces, por ejemplo, el solicitante en este caso va a ser la persona interesada en la declaración de la incapacidad de la persona, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, yo quiero declarar la incapacidad para poder celebrar actos y contratos de Constanza, por ejemplo, porque está enferma. No me va a ir bien, ¿cierto? Pero quiero hacerlo, ¿ya? Eh, y yo soy, en principio, digamos, ¿cierto? Un ejemplo, digamos que yo soy la persona legitimada activa para poder solicitar eso ante el tribunal civil. En ese caso, tratándose de un asunto no contencioso, entonces, sabemos que no existe prórroga, sabemos que no existe una regla especial tratándose de materias no contenciosas, eh, y entonces tengo que aplicar la regla general y por tanto el domicilio, o sea, perdón, el tribunal competente va a ser aquel del domicilio del solicitante, en este caso de mí, por ejemplo. Ahora, me parece que en virtud de la ley, en esos casos, en el caso que estoy señalando, pero no lo tengo claro y por eso lo pongo como ejemplo nomás, el tribunal competente, en virtud de la ley, sería más bien el tribunal del domicilio de la persona respecto a la cual yo quiero solicitar esa declaración, ¿ya? En ese caso de Constanza. Eh, pero como te digo, ese sería un caso, ¿ya? En lo que lo importante va a ser el domicilio del solicitante. En este Ya, caso, mío. gracias. ¿Alguna duda que les haya quedado? Es súper importante que tengan clara esta estructura en su mente, ¿cierto? Estas reglas de carácter supletorio, no tanto las de materia no contenciosa, sino que las, por supuesto, en materia contenciosa. Eh, Ustedes antes de entrar a revisar siempre las reglas de competencia relativa, las que están establecidas en la ley, es súper importante que puedan revisar antes y hacer este examen previo de si existe o no una prórroga de competencia, ¿ya? Es bastante común que a uno se le olvide que este es el primer paso, ¿cierto? Al momento de poder revisar cuál va a ser el tribunal competente, ¿cierto? Revisar si es que en algún contrato las partes establecieron algún tribunal que era distinto al naturalmente competente para conocer del asunto. Y en ese caso siempre tenemos que estar primero a esto, primero a la voluntad de las partes y luego, ¿cierto? Revisar si es que existen reglas especiales y luego si es que podemos determinar el tribunal en virtud de la naturaleza de la acción y finalmente, ¿cierto? A falta de cualquier otra regla, eh, en virtud, ¿cierto? Del domicilio del demandado. Vamos a ver que esta regla también del domicilio del demandado, cuando ustedes revisen otro tipo de procedimientos especiales, en familia, en materia laboral, eh, también se repite, ¿no? Se repite como regla de carácter general para efectos de determinar la competencia del tribunal, ¿ya?
Si no hay más dudas, entonces, Profe, disculpe, Anaís, dime. que a mí me quedó una duda, pero de delante del Kahoot, que cuando salió dónde estaban las reglas especiales de la competencia absoluta, Ujú. en mi apunte y en el PPT igual dicen que es del 115 al 133 del COT. Ajá. Entonces me quedó la duda con lo que dijo Constanza, que dijo otros artículos, que no sé cuál es también. Yo lo voy a revisar al tiro, ¿no? Lo voy a revisar al tiro, porque yo con los números soy pésimo. Pero la pregunta era por las reglas especiales de la competencia o por las reglas de la competencia absoluta. No, especiales de la competencia absoluta. Ah, sí, pues esas son del artículo 115 al artículo 133. Las que se Ah, ya, refería ya. Constanza eran las reglas especiales, perdón, las reglas generales de la competencia. Ah, perfecto. Sí. Ya, perdón, Pero gracias. creo que la pregunta era por las reglas de la competencia absoluta, así que está bien. Pero por qué era incorrecta en este caso es porque hablaba del CPC, no hablaba del COT. Sí. Súper, Gracias, profe. no hay problema. Bueno, si no hay más preguntas, entonces espero que tengan un excelentísimo fin de semana. Hemos recibido algunos correos, lo estamos revisando ahí con la ayudante. Bueno, tenemos una ayudante que está caída, entonces vamos a ver bien los tiempos para poder hacer la ayudantía respecto de sus trabajos, pero lo estamos revisando, ya lo estamos organizando, así que no se preocupen. Vamos a hacer de todas maneras alguna común o general. Sí, yo por lo menos esta clase la voy a subir, la de la semana, la del miércoles, la tiene el profesor Fuchs, si es que la tiene, si no, le pido a Guadalupe si me la puede mandar, o si no, también a Yanina, si es que la tienen, porque el profesor nunca me las manda. Así que si me la mandan hoy, yo también subo la del miércoles y esta de todas maneras también se la subo el día de hoy. No se preocupen. Ya, pues que tengan un excelente fin de semana. Profe, a lo que terminemos la clase, ¿puedo hacer una consulta personal? Por Yo me fin. tengo que ir a una reunión, Yanina, no sé si por Ah, correo ya, después entonces puedo se la hablar. mando por escrito. Súper, Sí, no, se la excelente. mando por escrito. Ya, que No hay estén muy drama. bien. Chao, profe, gracias. Gracias, Chao, profe. chao. Profe. Adiós.